Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo estamos aquí en uno de los videos más que estoy haciendo relacionado a la estadística. El día de hoy voy a hacer hablar brevemente de lo que es el análisis de la varianza, algunos puntos muy importantes nada más para comprender y dar paso a un ejercicio en el programa estadística. Antes de continuar, quisiera mandar saludos a todos los que están viendo el video y me apoyan con sus likes en Facebook o en YouTube y que me están siguiendo continuamente. Y quisiera resaltar principalmente a mi amiga Ana Bricia y sus alumnos. Le quiero mandar un saludo muy fraternal y continuamos. Para empezar, hay que recordar lo que es el análisis de la varianza. El análisis de la varianza es un análisis, bueno, hay diferentes tipos de análisis de la varianza dependiendo de cuántos factores tengamos en mi estudio. El análisis de una vía o ANOVA One Way es un análisis en el cual tenemos una variable independiente, la cual es una variable no métrica con diferentes niveles en esa variable no métrica. Generalmente deben de ser dos o más niveles. La variable respuesta es una variable métrica y entonces el análisis de la varianza me permite analizar la relación entre estas dos variables y podemos encontrar dos tipos de modelos. El modelo tipo 1, en el cual también, bueno, conocido en inglés como el modelo de Fixed Effects, el cual tiene como objetivo o dentro de su metodología compara las medias con el objetivo de encontrar cuál de estos niveles de mi factor es el que es diferente y presenta una media mayor y si esa diferencia es significativa a los demás grupos. En el modelo tipo 2, en inglés Random Effects, tiene como objetivo más bien analizar la varianza o la variación entre los grupos y del modelo general, ¿no? Entonces, son dos modelos que tienen objetivos diferentes. Sin embargo, al menos en el ANOVA de una vía, tienen los cálculos son iguales, las conclusiones son diferentes, pero los cálculos son iguales. ¿A qué cálculos estamos refiriendo? Bueno, el análisis de la varianza, su estadístico de prueba, el que me permite decidir si rechazo o no la hipótesis nula, es el estadístico F de Fisher. Este estadístico se crea por la razón entre dos varianzas, en este caso, en el análisis de la varianza, es la razón entre los cuadrados medios del factor, que es la variación debida al efecto de mi factor de estudio. Acuérdense que el factor de estudio ya comentamos, acabamos de comentar, que es una variable, es la variable independiente, que es una variable no métrica. Entre los cuadrados medios, que es la varianza, los cuadrados medios del error, que es la varianza intrapoblacional. Esta distribución de F depende de los grados de libertad del numerador y de los grados de libertad del denominador, que en el caso del análisis de la varianza son los grados de libertad debido a mi factor y los grados de libertad debido a mis errores respectivamente. La distribución de Fisher, como ya les acabo de comentar, es una distribución que se crea de la razón entre dos variables y que depende de los grados de libertad del numerador y de los grados de libertad del denominador. Esta distribución es una distribución con un sesgo a la izquierda, es decir, un sesgo positivo y leptocúrtica. En la imagen podemos ver la distribución cuando tenemos un grado de libertad en el numerador y un grado de libertad en el denominador. En ese sentido, tenemos entonces una distribución con un sesgo pronunciado hacia la izquierda, un sesgo pronunciado positivo, y también observamos una curtosis muy alta, una leptocurtosis. Conforme los grados de libertad van creciendo, en este caso son grados de libertad 5,9, la distribución de Fisher se va haciendo menos sesgada y tiende a ser mesocúrtica, tiende a ser a la mesocurtosis. Conforme los grados de libertad aumentan, la distribución entonces se va pareciendo cada vez a la distribución normal. Pero ¿cuáles son las hipótesis del análisis de la varianza? En el caso del modelo tipo 1,
las hipótesis hace referencia a las medias, entonces la hipótesis nula es que las medias entre mis tratamientos son similares, por lo tanto no hay diferencias, no hay un efecto de mi factor de estudio en mi población estudiada. Por el contrario, la hipótesis alterna indica que al menos hay una media que es diferente a las demás. Es decir, que mi factor de estudio sí tiene un efecto en mi población. En el modelo tipo 2 de efectos aleatorios, la hipótesis nula es que la varianza entre los grupos es similar, es decir, no existe un efecto en mi población. En caso contrario, la hipótesis alterna es que la varianza a través de mis grupos sí cambia y por lo tanto sí existe un efecto de mi factor de estudio en cuanto a la población. ¿En qué se diferencia el modelo tipo 1 y el modelo tipo 2? No lo mencioné. En el modelo tipo 1, en los efectos fijos, los niveles de mi factor son definidos previamente al experimento o al muestreo, a la investigación. Si yo digo, bueno, pues voy a probar mi tratamiento 1, 2 y 3, entonces es de efectos fijos. Si yo voy a muestrear y digo, bueno, voy a comparar la abundancia del bagre en una laguna a través de los meses los meses del año, entonces es un modelo tipo 1, dado que he seleccionado los meses, o digo, todos los meses del año. En el cuanto modelo tipo 2 es cuando los niveles de mi factor de estudio son seleccionados de manera aleatoria, es decir, tengo un listado de posibles valores o que puede tomar el nivel, los valores que puede tomar el nivel de mi factor de estudio y yo selecciono aleatoriamente una submuestra de ellos. Por ejemplo, regresando al ejemplo del bagre en la laguna, si yo no quisiera o no tuviera los medios o mi objetivo es diferente y yo dijera, bueno, de los 12 meses selecciono aleatoriamente 4 de ellos, entonces selecciono aleatoriamente 4 de ellos y entonces sería un modelo tipo 2 y entonces lo que yo estaría probando es si existe variación en la abundancia del organismo a través del año. Pero no podría hacer la comparación específicamente entre un mes y el otro. Muy bien. Los resultados del análisis de la varianza se resumen en una tabla, que es la tabla de resultados, en la cual, como les menciono, se resume y se indican los estadísticos que necesito estimar para llegar hasta mi estadístico de prueba, que es la F de Fisher. Por lo tanto, necesito hacer explícito cuáles son los valores de la suma de cuadrados, de los grados de libertad, los cuadrados medios y el estadístico de prueba y por supuesto el nivel de probabilidad que está relacionado con este estadístico de prueba. Las letras que están en amarillo son los acrónimos del término en inglés, la suma de cuadrados, en inglés es sum of squares, grados de libertad, degree of freedom, que me hace un poco triste porque me recuerda a mi ciudad de origen, que era el Distrito Federal, que ahora pues ya no existe el Distrito Federal, la Ciudad de México, entonces, bueno, siempre suspiro cuando hablo de la tabla de resultados. Los cuadrados medios en inglés es mean square y obviamente el nivel de probabilidad se le traduce como p-value, ¿no? O más bien p-value se lo traduce como nivel de probabilidad. Entonces, se especifican los valores la suma de cuadrados del factor, del error, los grados de libertad del factor y del error, de las fuentes de variación, por supuesto, y los cuadrados medios del factor y del error. Los cuadrados medios es la división entre la suma de cuadrados y de los grados de libertad dentro de un mismo renglón. Y para calcular mi estadístico de prueba, entonces necesito hacer la división entre los cuadrados medios de mi factor entre los cuadrados medios de mis errores y entonces obtengo mi valor del estadístico de prueba. Posteriormente calculo mi nivel de probabilidad asociado al estadístico de prueba. Muy bien. Una vez que yo haya realizado mi prueba de significancia, es decir, haya calculado, estimado mi estadístico de prueba F, si mis niveles fueron seleccionados, mis niveles de mi factor fueron seleccionados previamente, entonces, como estoy en un modelo tipo 1, el siguiente paso sería hacer las pruebas de comparaciones múltiples
para saber entre qué grupos o entre qué tratamientos hay diferencias y para poder discernir entonces, si estoy haciendo un experimento, cuál de mis tratamientos tiene una media mayor y si esta es diferente a las demás. Si estoy en un modelo tipo 2, entonces ya no sigo mi análisis. Termina con la inferencia acerca de mi hipótesis nula, si la rechazo o no la rechazo, aunque también el paso siguiente sería descomponer las fuentes de variación para poder conocer o el análisis de los componentes de la varianza, perdón. Muy bien. En cuanto a las pruebas de comparaciones múltiples, también conocidas como pruebas post-hoc o pruebas a posteriori, son pruebas que se deben de hacer, como le indica aquí, cuando se rechaza H0 en un modelo tipo 1 y eh, para saber entre qué tratamientos son diferentes y comparar, entonces, estas pruebas comparan hacen comparaciones entre dos tratamientos o grupos. Comparan las medias de los tratamientos y cada prueba, esto es importante, tiene una tasa de error en cada comparación, en inglés Comparison Weighted Error Rate, que es la probabilidad de cometer el error tipo 1 en cada una de mis comparaciones. Si tengo tres tratamientos, pues sería T1, T2, T1 contra T2 tendría un alfa, T1 contra T3 otro y T2 contra T3 tendría otro alfa. Es decir, la tasa de error de mi experimento se incrementa de manera exponencial. Por lo tanto, ¿cómo me protejo contra ello? Pues me protejo contra ello con el análisis de la varianza. Ahora, las pruebas de comparaciones múltiples tenemos una serie de posibilidades. Hay varias pruebas de comparaciones múltiples, cada una de ellas con sus propias características. Está listada en esta imagen las diferentes pruebas de comparaciones múltiples y están ordenadas de acuerdo a sus características, a dos de sus características, que son si las pruebas son conservativas o si las pruebas son potentes. Estos son dos conceptos muy importantes, no solamente en las pruebas de comparaciones múltiples, sino en todas las pruebas de inferencia estadísticas. Las pruebas conservativas son aquellas pruebas que a través de su desarrollo, de su metodología, y al final tienen o mantienen la tasa de error de tipo 1 al nivel deseado. Estas son pruebas conservativas. Sin embargo, esto tiene una repercusión sobre la potencia. Pruebas altamente conservativas tienen poca potencia. Acuérdense que la potencia estadística tiene que ver con la probabilidad de rechazar H0. Entonces, una prueba conservativa tiene una probabilidad de rechazar H0 menor, tiene menor potencia. Entonces, están ordenadas estas pruebas que se encuentran en la mayoría de los paquetes comerciales y los paquetes estadísticos que podemos encontrar. La prueba de Sheffield es la prueba más conservativa y menos potente y va en este sentido disminuyendo la conservación y aumentando la potencia. La prueba más potente es la prueba de Fisher o conocida con el acrónimo LSD, que no tiene nada que ver con aquella cosa que están pensando. Es Least Significant Difference o la prueba de las diferencias mínimas significativas. La prueba de Tukey la van a encontrar como prueba HSD, que es Honest Significance Difference, o la prueba de las diferencias honestas. No sé por qué lo pusieron así, pero bueno. ¿Y qué prueba voy a utilizar? Bueno, eso depende de cada uno de nosotros, considerando estas dos características que les estoy mencionando. Quiero tener una prueba más conservativa, más conservativa que potente, pues utilizo la Sheffield, o una prueba muy potente como la prueba de Fisher. Posteriormente, si me lo preguntan, ya les daré mi punto de vista y cuándo podemos utilizar uno y cuándo es mejor utilizar la otra. La prueba de Bonferroni es una corrección que Bonferroni hizo, la prueba de TED Student, para mantener la tasa de error y tener una potencia adecuada. Sin embargo, esta prueba es confiable hasta tener hasta 4 tratamientos. Más allá de 4 tratamientos ya no es muy confiable. Muy bien, me estoy yendo rápido, si no, no va a dar tiempo de terminar todo lo que quiero ver.
Entonces, en general, los pasos en análisis de la varianza están enumerados en esta imagen. Toma de datos, ya sea que mis datos provengan de un muestreo o de un experimento o de un censo, etcétera, ¿no? Entonces propongo las hipótesis estadísticas, también decido, tengo que estar consciente de qué tipo de modelo es, tipo 1, tipo 2. Se deben de probar los supuestos, es muy importante, y la teoría del modelo lineal general nos indica que la forma más óptima de probar los supuessts en análisis de la varianza es a través del análisis de los residuales. Una vez que hayamos comprobado los supuestos y que se hayan que mis datos cumplan o mis residuales cumplan con los supuestos, entonces procedo a calcular mi estadístico de prueba y si hay diferencias significativas, procedo a hacer mis pruebas post hoc o mis pruebas a posteriori y sin olvidarnos hacer un gráfico para ver tendencias. Generalmente este gráfico se conoce como gráfico de las medias. Crédito de las imágenes son las que están en esta diapositiva. La caricatura, mi caricatura que está casi en un principio, fue realizada por mi amigo Felipe Becerril. Un saludo si me está viendo. Bien, vamos a hacer este ejercicio que dice lo siguiente. Un laboratorio prueba 4 dietas para el crecimiento de tilapia y las dietas son etiquetadas de acuerdo, son etiquetadas como P1 hasta P3. Y una dieta control que está con el símbolo de C, para lo cual utilizó un diseño completamente aleatorizado con 4 réplicas que van a ser peceras, nuestras unidades experimentales, y en cada unidad experimental hay 4 peces. Sin embargo, una de las réplicas en mi tratamiento P3 se contaminó y murieron los organismos, entonces perdimos esa réplica. Por lo tanto, me queda el tratamiento P3, en vez de 5 réplicas, tenemos 4 réplicas. En este sentido, aprovecho entonces para mencionar que cuando el tamaño de muestra en mis grupos no es el mismo, se le conoce como un diseño no balanceado. Cuando es el mismo número de réplicas se conserva en todos los tratamientos, entonces sería un diseño balanceado. Muy bien, los resultados del experimento se presentan en esta tabla, en esta tabla que ustedes pueden observar con sus datos. Entonces ahorita es el momento para que ustedes le pongan pausa y copien los datos, o si no, voy a intentar poner la liga a esta base de datos para que ustedes la puedan jalar, pero si no se puede, pues pausa y entonces jalan estos datos. Muy bien, perdón. Ahora, en la mayoría de los programas estadísticos no trabajan con la base de datos con la tabla anterior. Trabajan con una base de datos que se le conoce como base de datos codificada. Esta base de datos codificada tiene característica que las columnas van a ser las variables y los renglones los casos, en este caso las réplicas. Desde un punto de vista del modelo lineal general, tenemos 2 variables aquí. Tenemos la variable, como ya lo mencionamos, la variable independiente, que serían las dietas, que es una variable independiente no métrica, y la variable respuesta, que es el peso, es una variable métrica. Entonces, tenemos que ordenar los datos de esta manera. Es importante, muy importante que ordenemos los datos así. Cada uno de mis datos va a estar, por ejemplo, 61.7 pertenece al grupo P1, es decir, la variable codificada, esta variable, me va a codificar o me va a indicar a qué grupo pertenece cada uno de mis datos. Por ejemplo, 67.7 pertenece a mi grupo P2. Muy bien. Perfecto, entonces ahora sí vamos a hacer la prueba estadística.
abrimos el programa estadística. Si no saben bien cómo es el icono, no conocen muy bien la estadística o lo acaban de adquirir y no saben bien qué onda, voy a dejar en este momento la liga para que ustedes, para mis primeros dos videos. En el primer video muestro cuál es el icono, cuál es el programa, una visión rápida y algunas características generales del programa estadística y cómo se importan las bases de datos. En esta ocasión sí la voy a importar para que se muestre, pero lo voy a hacer de manera un poquito rápida. Muy bien, entonces para importar mi base de datos me voy a ir a donde dice aquí, donde tenemos este icono que es una carpetita abriéndose. Le damos ahí clic, se tarda un poquito. Y seleccionamos, buscamos el archivo para jalarlo, lo tengo por acá. No, mis alumnos me dicen, profe, ¿cómo es que tiene tantas carpetitas? ¿No se hace bolas? Pues sí, algunas veces sí me hago bolas. Bien. Seleccionamos el archivo, le damos a aceptar. Import select sheet to spreadsheet. Get variable names from first row. Ok. Muy bien, entonces ya tenemos mi base de datos. Cierro la otra ventana, la otra base de datos vacía. Ya tenemos la base de datos como la queremos. La variable independiente, la variable dependiente. Muy bien, aquí no es necesario seleccionarlo y tampoco tiene importancia si en la base de datos ustedes tenían la variable peso a la izquierda y la variable dieta a la derecha. No tiene ninguna importancia. Entonces nos vamos al menú Statistics y tenemos dos opciones: irnos al módulo de ANOVA o también podemos acceder al módulo yéndonos a Advanced Linear Non-Linear Models, yéndonos al módulo donde dice General Linear Model. Aquí en este módulo tenemos diferentes rutinas que son modelos del análisis de la varianza y me voy a ir a donde dice One Way ANOVA. One Way ANOVA, o sea, ANOVA de una vía. Le damos OK y nos va a aparecer este recuadro en el cual nos va a preguntar cuáles son las variables. Le doy clic y en esta parte de mi ventana tengo que definir cuál es la variable dependiente, es decir, la variable respuesta, que en este caso serían los pesos, que son los pesos, una variable cuantitativa. Me parece que está en kilogramos además. Y en la otra ventana tengo que definir cuál es mi factor de estudio. Mi factor de estudio son las dietas, que es mi variable cualitativa. Le doy OK. Posteriormente tengo que definir cuáles son los factores, los códigos de los niveles, es decir, cuántos niveles quiero meter en mi análisis. Como en esta ocasión quiero meter todos, les doy todos y aquí me van a aparecer los códigos de los códigos que tiene mi variable, que va desde P1 hasta DC, ¿no? Ustedes lo pueden ver aquí. Desde P1 hasta DC son los códigos que tiene mi variable independiente. Le doy a aceptar. Tenemos algunas opciones: la suma de cuadrados. Si mi modelo fuera tipo 2, entonces le daría clic en donde dice Random Factor y seleccionaría entonces mi factor aleatorio. En este caso lo dejamos por default. El programa selecciona cuál es la suma de cuadrados más pertinente para mis datos. Le doy OK y me aparece esta ventana que es un resumen de las rutinas o más bien de los análisis que tiene el programa estadística en este módulo del análisis de la varianza. Como ven, dice resumen, pero tenemos muchos resultados. Tenemos además donde dice acá más abajo More Results, le damos mejor clic ahí para que tengamos todas las posibles opciones. Según hace ratito les puse un listado de cuáles son los pasos del análisis de la varianza. Pues obviamente ya estamos en el 1, 2 y ya tenemos el 1. El siguiente paso sería
comprobar, comprobar los supuestos del análisis de la varianza. En este video no voy a comprobar los supuestos, voy a dar por hecho que los supuestos se cumplieron. En otro video que espero realizar al ratito mañana mismo, subirlo mañana mismo, y voy a hacer puntualmente cómo se comprueban los supuestos en el análisis de la varianza. Por el momento damos por hecho que se cumplieron los supuestos, luego hablamos en otro video cuáles son los supuestos, y entonces nos vamos a ir a donde dice, en la carpeta que dice Summary. Voy a describir lo que tenemos aquí, es una ventana con diferentes carpetas, y aquí están las pestañas de cada una de mis carpetas. Voy a ir a donde dice Summary, ¿sí? El resumen de todos mis análisis. Para mi tabla de los resultados, tengo dos opciones. En donde dice Test All Effects, que me da la tabla de mis resultados en el análisis de una vía, o donde dice Univariate Results, o sea, resultados univariados. Cualquiera de los dos me da la misma información. Me voy a donde dice Test All Effects. Me da entonces la tabla de los resultados, pero ustedes se dan cuenta, me da el primer renglón, dice intercepto. Esto es porque como el programa estadística analiza a través del modelo lineal general, entonces en el modelo lineal general tenemos la estimación de la ordenada al origen y prueba. La hipótesis nula sería que la ordenada al origen es igual a 0, aquí rechaza H0. Desde un punto de vista biológico no tiene una interpretación interesante y entonces lo voy a omitir. ¿Cuáles son los otros dos renglones? Donde dice dietas y errores. Donde dice dietas, pues es el nombre de mi variable independiente o factor. Y tenemos nuestros resultados. SS es sum of squares, o sea, la suma de cuadrados. Degree of freedom son los grados de libertad. MS es mean square. Y F es el estadístico de prueba. Para este estadístico de prueba, el programa o nuestros cálculos utilizamos estos dos renglones. Mi estadístico de prueba es de 164.25. Y mi nivel de probabilidad es un nivel de probabilidad muy pequeño. Es decir, si estamos trabajando a nivel de significancia de 0.05, entonces rechazamos H0, dado que mi nivel de probabilidad es muy pequeño. Esto significa que la probabilidad que mi estadístico de prueba F, es decir, que tiene un valor de 164.25, pertenezca a la distribución de Fisher con 3,15 grados de libertad, es este valor, la cual es muy pero tan pequeño que mejor decidimos rechazar H0. Por lo tanto, estamos rechazando H0 y estamos concluyendo en primera que mi factor de estudio sí tuvo un efecto importante en mi población, es decir, en el crecimiento de mis peces. Mis dietas sí tuvieron un impacto en el crecimiento de mis peces. Me regreso a mi módulo y bueno, tengo otras opciones interesantes. Tenemos el effect size, que es el análisis del tamaño de los efectos, a qué potencia está trabajando mi prueba, etcétera, ¿no? No lo vamos a ver, pero ustedes en su casa pueden ir experimentando y buscando diferentes, picándole aquí en las diferentes opciones. No hago la prueba de la potencia porque si rechazo H0, pues entonces la potencia está trabajando una potencia adecuada. Bien. ¿Qué me interesa en esta carpeta? Voy a ver el gráfico de las medias para darme una idea de cómo están comportándose el peso con respecto a las dietas, ¿no? Entonces, selecciono mi factor de estudio. Aquí en este caso tengo un solo factor, entonces lo dejo seleccionado y le doy OK. Y el programa me entrega este gráfico. Los gráficos de la estadística pueden ser editados y quedan muy bonitos. Aquí podemos observar que en el eje de las X el programa pone los tratamientos desde P1 hasta el tratamiento control, que es DC, y observamos que el tratamiento que obtuvo la media mayor es P3,
mis intervalos de confianza para la media. Aquí es importante recordarles que los intervalos de confianza para la media en el análisis de la varianza se calculan como la media de mi grupo estimado más menos el error estándar. Y el error estándar, aquí es bien importante que tomen un segundo para analizarlo. El error estándar en el análisis de la varianza es la raíz cuadrada de los cuadrados medios entre el número de datos. Entonces, es la amplitud de estos intervalos de confianza tienen que ver más con el tamaño de muestra que con la variabilidad de mis grupos en este gráfico. Por lo tanto, si tuviera un diseño no balanceado, con tamaños de muestra muy disímiles entre un grupo y otro, tendría intervalos de confianza mucho más amplios, en aquellos grupos que tuviera pocos datos. En aquellos grupos o tratamientos que tuvieran muchos datos, mis intervalos de confianza serían pequeños. Dado que en muchas ocasiones hacemos la inferencia considerando si se sobreponen los intervalos de confianza de un grupo o al otro, podríamos entonces pensar que entre el tratamiento P3 y los demás grupos sí hay diferencias significativas, pero esto no lo puedo asegurar hasta que corra una prueba de comparaciones múltiples. Pero ya por lo menos tengo una idea de cómo se desarrollaron los peces con los tratamientos. De nuevo, con el tratamiento P3 fue con el tratamiento que mejor crecieron, posteriormente con el DC, y el peor tratamiento fue el P1. Aquí lo importante sería ver, en tal caso, si el P3 tiene diferencias significativas con todos los demás y P1 tiene diferencias significativas que con todos los demás, porque sería mi peor tratamiento, y entonces, pues obviamente, no recomendaría el P1. Muy bien, me regreso a a mi módulo. Y para hacer las pruebas de comparaciones múltiples, me voy a esta pestañita que dice post-hoc. En esta ventana dice efecto. ¿Cuál es el efecto que quiero probar? Como solamente tengo un factor de estudio, pues nada más tengo un efecto, el efecto de las dietas. Como tengo una sola variable, pues entonces también aquí tiene pesos nada más. Y aquí están las diferentes pruebas que tiene el programa estadística. La prueba de Fisher, de Bonferroni, de Sheffer, Tukey HSD, y acá a la derecha dice Uniqual NHSD. Estos dos botones pertenecen a la misma prueba, la prueba de Tukey. La diferencia es que el botón donde dice Tukey HSD se utiliza para diseños balanceados, es decir, con tamaños de muestra igual en todos los grupos. Y en el botón de la derecha donde dice Uniqual NHSD, pues es para diseños no balanceados. En términos generales, es preferible tener diseños balanceados que diseños no balanceados. Sin embargo, el análisis de la varianza es robusto para diseños no balanceados. En este caso es un diseño no balanceado porque la enfermedad le pegó a una de nuestras unidades experimentales y eso hizo que ya no tuviéramos las 5 repeticiones para todos los tratamientos. Entonces sería este botón. Pero también abajo tengo la prueba de Newman-Kuhls y Duncan. Voy a hacer la prueba de Tukey. Le doy clic ahí y los resultados me los entrega el programa en una matriz rectangular, una matriz simétrica. Están muy chiquitos los números y como yo ando medio cegatón, pues lo hago un poquito más grande para que lo pueda observar y creo que también ustedes pueden observarlo mejor. Entonces es una matriz simétrica en la cual la diagonal principal divide a la matriz superior y la matriz inferior, que son imágenes en espejo. Por lo tanto, con que interprete la matriz superior o la inferior, pues es más que suficiente. En la primera columna tengo P1, P2, P3 y DC, que son mis tratamientos, son mis niveles de mi factor de estudio dieta. Y en las columnas, en los encabezados de las columnas, tengo entre llaves 1, 2, 3 y 4, que corresponde con estos renglones. 1, 2, 3 y 4. Obviamente corresponden a los niveles de mi factor de estudio. 1 corresponde a P1 y el número que está abajo, 60.6, es la media para mi primer tratamiento, es decir, para el tratamiento P1.
Este 2 corresponde a mi tratamiento P2 y su media es de 69.3, etcétera. Las comparaciones se hacen entonces cuando, cuando interactúan los renglones y las columnas, cuando hay intersección entre renglones y columnas. En esa celda sería el resultado de la comparación. Los números que me está mostrando aquí el programa son los niveles de probabilidad para esa comparación. Y además, el programa, cuando hay diferencias significativas a un nivel de significancia de 0.05, nos pone el número en rojo para que no nos perdamos. Entonces, entre P1 y P2 sí hay diferencias significativas. ¿Se acuerdan que en el gráfico vimos que P1 era el tratamiento que tenía una media menor? Pues tiene diferencias significativas con todos. La probabilidad en todas las comparaciones es menor a 0.05. Por lo tanto, efectivamente, P1 tiene diferencias significativas con todos. Y de hecho, todos los tratamientos tienen diferencias significativas unos contra todos. Todos tienen diferencias significativas. Por lo tanto, puedo concluir que la mejor dieta fue la P3. Podemos observar, ya que hicimos la prueba de comparaciones múltiples, podemos ya ahora sí concluir que P3 fue mi mejor dieta y P1 fue mi peor dieta. Y con eso terminaría el análisis. Nos vemos para el próximo video. Saludos y nos vemos pronto. Bueno, antes de despedirme, la invitación a que se suscriban a mi canal y que si les gustó el video me den un like. Ahora sí, me despido, les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video. ¡Taracatán, tan, tan!